Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio. Iniciamos por la gracia de Dios. Esta noche tenemos como invitada especial a nuestra honorable senadora Paloma Valencia. La va a presentar Jorge Lizarralde. Bueno, la senadora Paloma Valencia nació en Popayán el 19 de enero de 1978. Es abogada y política, senadora de Colombia por el Partido Centro Democrático desde el año 2014. En su preparación académica tenemos Filosofía, Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York, ocupación profesional, política, abogada, filósofa, escritora, columnista y profesora. Se ha desempeñado profesionalmente en espacios de opinión nacional, tales como el periódico El País, El Espectador, emisora Blue Radio, El Nuevo Siglo y la Universidad de los Andes. Bueno, y dada su trayectoria como analista, columnista de medios de comunicación en Colombia, mantuvo unas posturas críticas frente al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Ha sido cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, creo muy cercana. Le propuso hacer parte de su lista cerrada del Senado para las elecciones de 2014 en el Partido Centro Democrático, ocupando el tercer renglón en dicha lista y siendo designada senadora de la República para el periodo 2014-2018, tomando posición el 20 de julio de 2014. Paloma, junto al Partido Centro Democrático, se opuso a varias iniciativas lideradas por el gobierno Santos, como la limitación de la reelección presidencial, acto legislativo para la paz y la reducción al 15% del umbral para el plebiscito de la paz. También ha sido opositor al proceso de paz que se adelantó con la guerrilla de las FARC y al manejo de la economía que desarrolló en la administración anterior, del anterior gobierno. Y bueno, actualmente la estamos viendo pues cómo está liderando también las banderas del Partido Centro Democrático para oponerse a los proyectos que el actual gobierno está queriendo erradicar y hacer pues efectivos para el país. Pues un saludo especial para todos. Qué dicha poder estar con ustedes, saludarlos en la tarde de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque yo sé que estos conversatorios todos tienen preguntas y comentarios, entonces pues voy a tratar de no ser muy larga para que podamos utilizar el tiempo precisamente en escuchar sus inquietudes. Yo les diría lo primero es que los tiempos de la incertidumbre sobre quién nos gobierna ya pasaron. Hoy estamos ante la certidumbre de un gobierno cuya política tiene unas características bien específicas. Tal vez la primera es una capacidad de destrucción muy grande. Es un gobierno que si uno se imaginara el quehacer político como una gran obra inconclusa, como la construcción de un edificio donde cada quien va poniendo sus ladrillos y va tratando de construir cada vez más cosas, y los gobiernos, algunos construyen mejor que otros, construyen de mejor manera, pues lo que uno trabaja es que este gobierno lo que dice es: no me gusta el piso 4 y lo vamos a demoler. No valora lo que se ha hecho y sobre todo no entiende lo difícil que es para la democracia construir cosas. Tienen un enorme, digamos, desprecio por lo que se ha hecho en el país, y eso hace que sea muy, muy difícil para ellos, digamos, construir o hacer algo que signifique avanzar, construir sobre lo construido. Tal vez lo más grave de lo que se ha presentado pues es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, donde además de sacar 70 generales están haciendo un clima absolutamente invivible que ha llevado a muchos oficiales a renunciar. Y aparte de eso tenemos el enorme problema de que se trata de una colección infinita de todo tipo de beneficios para la criminalidad, ceses al fuego que solo cumple el sector público, es decir, nuestra fuerza pública, porque los criminales siguen delinquiendo. Lo que estamos viendo en Colombia es el recrudecimiento de la violencia, el crecimiento de los cultivos y el crecimiento de la extorsión, el secuestro, todo aupado por una política bastante nula en materia de lucha contra las drogas, porque este gobierno decidió que todo lo que se había hecho
era inútil y que no valía la pena, pues nada de lo que se había hecho anteriormente. Y por supuesto lo que uno empieza a mirar ahí es que pues realmente no van a fumigar, no van a extraditar, no van a hacer sustitución, no van a bombardear. Y la pregunta es, entonces, ¿qué van a hacer? Y no hay claridad sobre eso. Ya de hecho andan pidiendo facultades extraordinarias para decirnos pues qué es lo que van a hacer. Y por el otro lado, una política de beneficios ilimitados contra la criminalidad o a favor de la criminalidad. Van a liberar todos los presos en la política llamada de sometimiento, de humanización carcelaria. Y luego viene la de sometimiento, que francamente es otra ridiculez, porque es básicamente que hagan lo que quieran a la hora que ellos quieran. Ya ni siquiera se llama sometimiento, sino sujeción. Y entonces uno empieza a ver, digamos, un escenario en materia de seguridad muy perturbador para el país, donde pues lo que hay es una política de darle a la criminalidad todo lo que se les ocurra y reducir la acción de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, las reformas, las petrorreformas, que ninguna es buena. Tenemos, para empezar, la reforma a la salud, que básicamente destruye el sistema que tiene Colombia. Es un sistema mixto, basado en una especie de aseguramiento, y diría una especie porque realmente es un tipo de aseguramiento muy mixto, muy nuestro, donde las diferentes entidades prestadoras como las EPS lo que hacen es recibir un monto que más o menos equivale a unos $20 por cada uno de los afiliados, y organizan una red, organizan el riesgo, y con esos $20 tenemos la provisión al servicio de salud que todos conocemos. Y eso pues termina convirtiendo que no es menor. No sé si me escuchan igual, es que sí. ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo es que el aseguramiento pase a manos del Estado y que además la entrada, la atención básica también sea pública. Es decir, que pueden prestar las clínicas, pero las va a pagar el sistema público. Ustedes saben las demoras que ha habido con los pagos de lo público y lo que eso puede significar para los hospitales, para las clínicas, donde el Estado pues no paga. Muchas de las deudas que tienen las EPS actualmente pues se las deben precisamente porque el Estado no ha sido capaz de pagarles a tiempo. Luego viene lo que estamos hablando de la reforma en materia reforma laboral, donde tienen un dulce, que es decir, que van a subir todo lo que había generado, digamos, el presidente Uribe cuando hicieron las reformas que permitieron disminuir los cargos laborales. Por ejemplo, que el recargo nocturno no aplicara desde las 6 de la tarde, sino a partir de las 9 de la noche, que los dominicales fueran un 75% y no un 100%. Pero la reforma laboral tiene unos aspectos que todavía son más nefastos, y es, por ejemplo, que usted no va a poder volver a despedir a nadie sin justa causa. ¿Eso qué significa? Que si la persona no roba o no comete alguna acción que amerite que usted la pueda sacar, usted no lo puede sacar. Eso va en contra de una juventud que se forma y que quisiera tener diferentes opciones laborales. No las van a poder tener porque todos los trabajos van a pertenecer a quien ya los tenga. Con un agravante, y es que si usted quisiera mejoras de productividad, pues le va a quedar muy difícil. Si mete tecnología, tiene que pasar los empleados para otro lado y no los puede despedir. De manera que son una serie de rigideces que van a ser muy poco competitiva la industria colombiana y que limitan la posibilidad de crecimiento económico, porque van a crear como una especie de carrera administrativa, pero en la empresa privada. La ineficiencia que tenemos en el Estado es lo que vamos a tener ahora como regla general en lo público. Y por otro lado, viene la famosa reforma pensional, donde básicamente lo que hacen es decir que todos vamos a tener que contribuir en Colpensiones hasta nuestros 3 primeros salarios mínimos, el que tenga 1, el que tenga 2 o el que tenga 3. Eso equivale más o menos al 85% de todas las personas que ganan, que ganan menos de un salario mínimo. Los fondos privados van a poder estar para los aportantes y para las personas que ganen más de 4 salarios mínimos. El problema es que la reforma
que tiene un bonito propósito, que es tratar de llevarle a 3 millones de ancianos pobres un sistema pensional Por la mañana. un ingreso de 223.000 pesos mensuales, pues es fiscalmente imposible de mantener. Lo que dicen los cálculos es que con esta reforma para el año 2070, el déficit pensional, es decir, la deuda en pensiones, sería más o menos del 240-250% del PIB colombiano de este año. Eso significa pues que definitivamente es una reforma fiscalmente imposible. Lo que estamos haciendo es pateando la pelota para que las nuevas generaciones se tengan que hacer cargo de los ahorros de las pensiones de quienes ahorita estamos ahorrando, y por supuesto la pregunta es si va a haber alguna posibilidad, porque ustedes saben que la pirámide poblacional ha venido volviéndose más empinada, es decir, antes la gente tenía 5 hijos o 4 hijos y hoy la gente tiene 1, y por lo tanto va a haber muchos más viejos porque vivimos más tiempo, pero muy poquitos jóvenes, de manera que es una reforma pensional bastante complicada. Y finalmente lo que llamamos el Plan Nacional de Desarrollo es un plan que, si bien se le han hecho unas modificaciones muy significativas en términos de las facultades extraordinarias que estaba pidiendo el presidente, donde pretendía eliminar el Congreso y el poder legislar todo a partir de sus impresiones, pues se han reducido, pero es un plan de desarrollo que sigue teniendo unos elementos bastante preocupantes, unos referidos, por ejemplo, al catastro, donde pretenden que sean las poblaciones indígenas y afro las que controlen el catastro multipropósito, y que pase al nivel territorial, de manera que vamos a tener unas dificultades muy grandes con eso. Hay elementos muy preocupantes frente a la competencia, y es un plan de desarrollo que sobre todo desprecia mucho el sector privado, es un plan de desarrollo muy estatista, y pues ese todavía está en discusión, pero pues va a ser difícil lograr unas modificaciones adicionales. Yo terminaría diciéndoles, es demasiado importante que la ciudadanía entienda lo que está pasando y que se manifieste. Nosotros somos muy poquitos en el Congreso. Ustedes saben que el Centro Democrático solo tiene 13 senadores, 15 representantes a la Cámara, somos 13 de 108. Si a eso le suman los 14 que tiene Cambio Radical, pues estamos hablando de una cifra de 27 de 108 senadores, que por supuesto no hace mayorías para nada. La única manera de que logremos transformaciones en esta legislación tan retrógrada, tan dañina como la que ha presentado este gobierno, que la ciudadanía nos ayude con las marchas. Es increíble, pero las marchas puede que al gobierno no lo conmuevan, pero uno sí empieza a ver que los otros partidos políticos están sintiendo que la ciudadanía no está contenta. Y como las elecciones de octubre se aproximan, creo que es bien importante que los partidos tradicionales empiecen a sentir que si no se ponen las pilas y que si no se alinean con los intereses de la nación y no simplemente con los intereses burocráticos de esos partidos, pues la gente no va a querer votar por esos partidos en elecciones. Yo creo que ese es un tema significativo y que les quiero decir. Y finalmente yo les diría lo siguiente, yo soy una convencida de que vamos a salir de esta crisis y de que lo importante es que trabajemos todos los días con todo el entusiasmo para que este proceso de Gustavo Petro solo nos dure 4 años. Un gobierno malo de 4 años lo aguarda cualquier país. A pesar de la destrucción y a pesar del daño, seremos capaces de salir adelante, pero tenemos que prepararnos para conquistar nuevamente el corazón de los colombianos, para atraer a la ciudadanía, pero lo que es más importante, para que podamos construir una propuesta política que le permita a Colombia superar los graves problemas de pobreza, de desempleo y de informalidad, falta de oportunidades para los jóvenes, que tal vez es lo más grave que tenemos actualmente. Una de las cosas que me trae la inquietud ahorita viendo lo que fue la senadora Piedad Córdoba, bueno, ¿qué ha pasado con ese tema de vacaciones? ¿Ya cuántos meses si no se le ha podido hacer lo de la silla vacía? Sería bueno que por favor nos informara qué se ha hecho o qué se puede hacer para que como tal se pueda declarar la silla vacía, ya que no ha ido ni siquiera el nombramiento como tal, porque el nombramiento fueron hasta allá, hasta la casa, y se lo hizo, si no estoy mal, Roy Barrera hasta Medellín. Entonces, ¿qué se ha hecho o qué se puede hacer para quitarnos al menos esa mala congresista? Gracias. Ella ha aducido unas incapacidades que creo que han sido aceptadas y ha ido algunas veces. Entonces,
No sé específicamente en ese tema, tendría que averiguar. Yo la verdad no le he estado haciendo seguimiento a ese tema. Entenderán ustedes que uno tiene demasiados temas encima, pero creo que es interesante que miren qué es lo que está pasando. Yo la verdad no conozco. Hace 2 meses, en nombre de Colombia Habla, enviamos una carta al Congreso de la República y a la Cámara de Representantes. Quisiera saber si usted la recibió, en vista de que ha habido varios senadores que nos han respondido, pero la verdad no hemos tenido ninguna respuesta de Centro Democrático. Una. Y dos, el ¿Cuál tema sería de la carta, Mario? Porque imagínate la cantidad de correspondencia que recibimos. Hicimos una carta en nombre de Colombia Habla donde le pedíamos a los honorables senadores de la República y representantes que no le fueran a decir todo así al gobierno, al presidente Petro, porque definitivamente las reformas, y citamos las reformas que tenía, esta carta la enviamos antes de que el Congreso comenzara a sesionar, y pues bueno, la verdad que creemos que ha tenido, inclusive hasta Iván Cepeda nos respondió, imagínese usted, de que en efecto iban a revisar y que no iban a tomar decisiones a priori, que las iban a discutir. Esa fue la carta, senadora. Emily, ¿por qué no miramos si a nosotros nos llegó, por favor, y me confirmas? En mi oficina se responde todo lo que llega. Me parece raro, si nos hubiera llegado te lo habríamos contestado. Sí, porque como le digo, senadora, tuvimos respuesta de Cambio Radical, del Partido Liberal, de los Verdes, tuvimos respuesta, como le digo, hasta me sorprendió que Iván Cepeda nos respondiera. Fabio, si me ¿A puede dónde la ayudar mandaste, querido Mario? a la Secretaría del Congreso, a la Secretaría de la Cámara de Representantes, y de hecho me respondieron que había sido entregada a todos los senadores y todos los representantes. El Congreso lo tomó como derecho de petición y así se hizo. Y bueno, y la otra pregunta, senadora, es estas denuncias de JP donde habla de Roy Barreras, ¿sí tendrá sí hay algo de fondo o solamente es algo por levantar el avispero y hacerse popular? No, eso sí, tampoco sé decirte porque imagínate, yo no, pues yo conozco a JP porque estamos en la misma comisión, pero aparte de conversar en algún momento, pues para ver si se sale y me ayuda a hundir la reforma política o cosas así, pues no tengo mayor información. No sabría decirte. ¿Por qué en el Centro Democrático, no solamente en la legislatura pasada, que tenían más voz y voto, no se sentaron por un momento a revisar, uno, la ley 1448 y dos, el artículo 241 de la Constitución del 91, que considero sumamente importantes de que lo revisen para poder buscar la solución a este abismo en que hemos caído? Esa es una pregunta. La otra. ¿En qué sentido me dices que no la leímos? No, de lo de víctimas me estás hablando. O sea, porque nadie, si han leído eso, la ley y el artículo que le menciono, podrían uno darse cuenta de que lastimosamente muchas de las cosas que están sucediendo las advertimos las sobrevivientes del conflicto armado colombiano, con el respeto a la ley 1448. Con respecto al artículo 241 de la Constitución del 91, está todo el tema y la problemática que hay en estos momentos en el Cauca. Entonces, sería bueno que se sentara la bancada, le diera una revisada a eso y verían que encontrarían mucho, pero mucho que hacer y que a su vez nos va a ayudar como país a recuperar nuestra democracia. En ese sentido, sé que se mantienen demasiado ocupados, que tienen carga muy grande sobre sus hombros y que esto conlleva tiempo, pero pues se trata de buscar soluciones.
Pero no Y veo al- por qué tú te refieres al artículo de la Corte Constitucional. No, senadora, al artículo 241 de la Constitución del 91 con el tema de los indígenas. Y a la El ley artículo 14, 241 es, a la Corte Constitucional le corresponde la guardia de integridad y supremacía de la Constitución. y ahí habla del tema y la problemática que tenemos en estos momentos en el Cauca. Y a la ley 1448, porque es una ley llena de vacíos, y que si eso lo ponen sobre la mesa, encontrarían muchas cosas, doctora, que estaría en sus manos y en las nuestras aplicarlas y recuperar gran parte de nuestra democracia. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las marchas. Senadora, lastimosamente en este país todo es dinero. Con Diana Perafán se tiene pensado llegar ahora en abril, en la fecha que conmemoran el Día de las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Pero la gente hay que movilizarla y con dinero. La gente no se moviliza sin dinero. Y nosotros, el pueblo en las calles, no tiene ese apoyo. Si nosotros mismos, amas de casa, personas que se ganan un salario mínimo, no sacamos del mercado, de los servicios muchas veces para hacer estas actividades, no las podemos hacer. Porque nosotros no contamos con un capital para mover gente. Todo esto lleva una logística, tarimas, en fin, etcétera, etcétera. Y las marchas funcionan siempre y cuando sean constantes, no una marcha cada mes, cada 2 meses que sale la gente, 3, 4 horas y ya todo el mundo para la casa. Estamos en un gobierno de terroristas, y a ellos poco o nada les interesa. Podemos salir 10 millones de colombianos a la calle a manifestarnos y no los vamos a detener porque, le acabo de decir, son terroristas. Entonces, es algo como de una logística, de mirar ustedes que tienen poder, cómo Es difícil, querida pues, Cecilia, estoy de acuerdo contigo. Ojalá uno pudiera mejorar el tema de la logística, pero bueno, yo creo que han ido saliendo bien las marchas, se ha logrado conseguir tarimas, sonidos, se han conseguido los permisos y más o menos han ido funcionando bien. Decía que sacar a la gente del Cauca pues sí es muy costoso porque es un departamento muy lejos y la gente vive en zonas muy apartadas y sobre todo se genera un problema muy grande cuando la gente tiene que regresar porque esos son departamentos que están completamente tomados, como tú lo sabes y lo sabe también Diana. Entonces, yo creo que habrá que ver cómo vamos mejorando en eso y cómo conseguimos mayor logística, pero no es fácil, el partido no está bollante de recursos y pues tampoco es que tengamos cómo financiar las marchas que financiaron ellos a punta de la plata a la coca, eso pues muy difícil. Pero bueno, yo creo que ahí vamos y que lo que el país ha visto es una organización política que pese a no tener recursos se moviliza. Muy contento porque pues a los partidos del centro hacia la derecha nos están entregando avales. En esta semana pues la de Fico, que pues todos estuvimos concentrados en esa campaña en la primera vuelta, pero y en la segunda también después de haber perdido con Fico, pero me da miedo a mí o mucho susto de pronto de la dispersión de propuestas y Cecilia comentaba muy bien ahorita que las marchas habrían que hacerlas más constantes y esta izquierda que está en el gobierno realmente sabe que esas dispersiones, esas desconcentraciones nos van a hacer mucho daño en las próximas elecciones. No sé qué estrategias se hagan, pues en los capitales grandes de pronto hay posibilidades de tener personas suficientes para que voten por una propuesta y concentrar en un solo candidato, pero en los municipios pequeños es posible que se disperse tanto esa votación que no haya ni saquemos muchos concejales y ellos nos puedan ganar con una sola propuesta llamada pacto histórico. Primera pregunta. Estoy totalmente segunda, de acuerdo contigo, César. Yo creo que eso es muchas muy gracias, dañino. Ana. No, de acuerdo totalmente, César. Yo creo que es una reflexión bien importante. Aquí
pues varios están comentando cómo dejaron el centro democrático. A mí me entristece muchísimo y me pone muy meditativa, porque si las votaciones se dispersan, pues podemos terminar perdiendo un montón de concejales, podemos terminar perdiendo asambleas, podemos terminar perdiendo alcaldías. Claro. Y creo que eso es una severenda, digamos, capricho de proyectos personalistas que no entienden que la política se hace en equipo y que uno tiene que sumar para construir. Sí, y la verdad de las cosas es que pues yo creo que no sirve esa dispersión, porque podemos terminar lesionando las cosas. Fíjese que mucha gente que es uribista dice, sí, yo soy uribista, pero yo voto por tal partido, pero yo soy uribista. Y vota por ese otro partido y resulta que a la hora del té, el único partido que terminó en oposición fue el Centro Democrático. Ahorita hace una semana que llegó Cambio Radical, pero es que ya van 7 meses y nos ha tocado solos todo este camino. Y entonces uno se pregunta, fíjese que la dispersión de la gente que no se fue con el partido, pues hoy deberían estar pensando, qué error no haber votado por el Centro Democrático, porque hubiéramos podido tener 3, 5, 10 senadores o representantes más, y bien distintas serían las cuentas si tuviéramos un partido fortalecido. Pero tenemos un partido débil y es el único partido que está haciendo una oposición seria. Y yo creo que eso debiera llevar a la gente a pensar qué es lo que va a hacer en consejos y qué es lo que va a hacer en asamblea, porque podemos terminar que el que mucho abarca, poco aprieta, y terminamos que realmente no haya la representación que se necesita. Senadora, hay otro tema que me está inquietando mucho, es que en esa oposición que se presentó, el único que se ha reunido con un personaje que está de frente ante las circunstancias de la política a favor de criminales, porque eso es una política a favor de criminales, es el fiscal general de la Nación y el Centro Democrático, en especial ustedes, senadores del Centro Democrático, de la oposición real, no lo han cobijado como debe ser. Pienso yo que han tenido un poquito más de distanciamiento frente a las propuestas del señor fiscal y lo vemos muy aguerrido, a pesar de que yo tengo contra la fiscalía una violación de derechos humanos que realmente el fiscal general de la Nación lo siento que está actuando muy solo frente al Congreso de la República. Debería haber una situación de citarlo y darle un apoyo de todas las voces de la parte de oposición que le estamos haciendo al gobierno Petro, senadora Paloma. Así es, ¿no? Yo coincido contigo. Lo que pasa es que el fiscal general, nosotros lo hemos acompañado y hemos replicado mucho lo que dice, pero como él tampoco es Centro Democrático, él tampoco quiere que la gente lo sienta muy cercano al partido. Entonces, acuérdense que nosotros venimos de un momento donde todo el mundo decidió que es que el Centro Democrático era como lepra, ¿no? Que a uno le pegaba. Y que no se podía uno votar con el Centro Democrático porque más o menos se infectaba. Y creo que eso pues hacía parte, digamos, del duro proceso contra el presidente Uribe, del ánimo en el que él estaba, de la tristeza en la que él estaba, y se dejó, digamos, poner en una posición el partido terrible. Y yo creo que hoy nosotros no estamos para mendigarle nada a nadie. Nosotros somos el primer partido de oposición y recogemos lo que ha hecho el fiscal, como lo que dice la procuradora, pero hay que entender que ellos viven también como con la prevención contra el partido. Y pues bueno, yo creo que lo que le ha pasado al partido es que después del gobierno del presidente Duque, mucha gente no nos estaba queriendo. Y ahora la gente siente, wow, cómo son de serios, cómo son de buenos, cómo son de chéveres. Hoy, por ejemplo, venía en el avión antes de llegar aquí y venía una señora al lado mío y me dice, ay, senadora, si usted me hubiera tocado sentada antes, a mí me hubiera dado mucha cartera. Y ahora se me sienta al lado y lo único que me dan ganas es darle un abrazo y decirle que muchas gracias. Y fíjese, esas son las cosas que han ido cambiando, y yo creo que el trabajo que se ha hecho desde la oposición, hoy la gente lo reconoce, y por supuesto hay que recoger la postura del fiscal, que es una postura valerosa, una postura valiente, es una postura que ayuda a frenar los excesos de este gobierno, pero sobre todo hay que reivindicar el enorme esfuerzo que como oposición hemos hecho. A veces la gente la oigo decir que la oposición está muy blandita. Yo le digo, no, es que la oposición no se mide por su capacidad de destruir,
La oposición se mide por la capacidad de mostrarle a la ciudadanía los errores de un gobierno. Y yo creo que en eso hemos sido súper exitosos, porque hoy incluso los petristas están sintiendo que ese gobierno es malo. A mí me inquietan varias cosas, pero yo quiero aprovechar este escenario, senadora, para pedirle el favor Bueno, que nos ayude con aquel personaje que nos quedó para representar a los colombianos en el exterior, porque no sé los demás, pero nosotros en Chile estamos abandonados. Yo veo estos escenarios y me da mucha alegría, pero tristeza. A mí como me gustaría que usted y todos mis senadores y los que queden de representantes de mí, porque yo sí soy Centro Democrático, del Centro Democrático, pudieran estar aquí en esta plataforma y yo hablarle, poder traer a toda mi gente. En Chile, le voy a contar, no ha venido el primer de ninguno, de la derecha, senador ni representante, a decirnos hola, ¿cómo están? Pasamos un se desorden organiza social. una reunión virtual y con mucho gusto lo hacemos. Doña María Perfecto, doctora. Rosario. Claro que Perfecto, sí. porque aquí están pasando cosas muy terribles que yo le voy a mandar a usted por Y interno. muy Lo importante que está las compartamos, porque yo veo que el de acá copia mucho el de allá. Señora, El de acá copia mucho el de allá, entonces es muy bueno saber qué está pasando, porque uno sí, tiene casi que una película para ver el futuro. sí, de verdad le cuento que estos dos personajes, el de allá y el de acá, están muy unidos, porque cuando yo la escucho a usted, escucho lo que está pasando en Colombia en materia de salud, de seguridad, de todo, es la misma película que está haciendo el presidente de Chile. Entonces yo, porque siempre hablo y le agradezco a Fabio que me haya dejado entrar y decírselo a usted, de verdad, mírennos a nosotros, a los colombianos que estamos en Chile, que esto está grave, porque aquí otro país, otros migrantes, por ejemplo los de Venezuela, tienen la imagen de la palabra inmigrante en Chile deteriorada. A nosotros, yo soy empresaria y como empresaria voy con un brochure mío y me dicen qué pena, es que nosotros no queremos nada con inmigrantes. Hasta ese extremo está llegando en Chile. Ya no quieren saber de nosotros, ni empresarios, no empresarios. Ese es el favor que yo le quiero pedir, doctora Valencia, y me duele de verdad mucho lo que pasa en Colombia y me duele mucho, mucho lo que está pasando en mi ciudad de Medellín. Entonces yo le pido ese favor que usted me ayude con los que nos quedan del Centro Democrático y el resto de la derecha, que también se acuerden que en Chile estamos colombianos. Claro que sí, nos hacemos la reunión y yo creo que es muy importante. Yo, de hecho, tengo un grupo de muchos congresistas latinoamericanos con los que de vez en cuando tenemos conversa para ver qué está pasando en un lado y otro y qué lecciones podemos traer que nos permitan saber de antemano cómo se están moviendo, porque lo que uno ve es que ellos sí tienen un libreto que van repitiendo de país en país y que en muchos casos nosotros nos coge de sorpresa cosas que ya han hecho en otros países. ¿Cómo ellos pueden confrontar internamente a sus honorables colegas traidores de Colombia? Y que nos cuente cómo hicieron o cómo se logró que Roy finalmente rompiera el proyecto de ley de la propuesta política y cómo finalmente se puede a través de internamente tumbar esa posición y ese pedido de Petro de que se le den superpoderes, porque ese es otro de los puntos críticos que tenemos en contra. Se le otorga a ese señor esos superpoderes y quedamos molidos. ¿Cómo los van a atacar? ¿Cómo ustedes pueden confrontar a esos sujetos allá internamente? Porque nosotros la marcha las hacemos. Pero ¿cómo pues, ustedes Omaira, yo lo que te contaría es, primero que yo coincido contigo y por eso hemos salido en todas las marchas, hemos participado y hemos echado discurso, porque yo creo que a veces la gente confunde y dice, no, es que es mejor que no haya políticos. No, pues sin políticos no hay nada. Ahí están las marchas donde los políticos no convocamos y salen 3 gatos. Cuando los políticos todos convocamos, la gente sale, porque los liderazgos pues no se inventan, ¿no? Los liderazgos tienen un recorrido y una confianza que permite que la ciudadanía pues participe. Lo segundo, yo creo que lo de Cambio Radical fue muy importante. Yo creo que lo que propició la llegada de Cambio Radical fue efectivamente la llegada de Ida Merlano, que lo entendieron los Char y Cambio Radical como una persecución contra ellos. Sin embargo, digamos que yo creo que a ellos todavía les falta temblar la cuerda en el Congreso, porque son una oposición mucho menos fuerte que la nuestra, mucho menos disciplinada que la nuestra. Pero bueno, yo creo que ahí hemos venido haciendo algunas cosas juntos y esperamos pues que eso ayude.
Con los otros partidos, lo que se ha tratado es de ir conversando mucho con ellos, de hacerlos ver pues que tienen una responsabilidad frente al país. Cuando las marchas salen, yo aprovecho para decirles, viste toda la gente que salió, oh, porque esto les puede costar en octubre. Sobre todo creo que la amenaza de octubre, sobre todos los partidos tradicionales, ha ido creando una enorme alarma entre los partidos tradicionales que entienden, por ejemplo, que el tema de la salud no gusta, que el tema laboral no gusta, y por eso yo le he dicho a toda la gente, mucho uribista que vota por otros partidos, llamen a sus políticos. Todos votaron por un político distinto, llámenlos y exíjanles, porque es el momento donde todos tenemos que hacernos contar. ¿Cómo logramos el hundimiento de la reforma política? Bueno, yo era ponente de ese proyecto. La primera ponencia, que era una ponencia más o menos aceptable, logramos ponernos de acuerdo y la presentamos entre todos, pero ya cuando llegó a plenaria, pues ya iba totalmente degenerada, pasó por Cámara y era ya el degenere del degenere. Cuando llegó a mis manos, yo lo que hice fue radicar una ponencia de archivo. El senador Benedetti me llama y me dice que quiere acompañarla, que es el de Cambio Radical, la presenta conmigo, y teníamos entonces esta ponencia radicada de archivo. Yo hablé con algunos amigos de otros partidos, liberal, conservador, y me empezaron a decir, no, Paloma, de pronto te vamos a acompañar en la ponencia. Efectivamente, cuando vimos que teníamos los votos, pedimos pues que se moviera el orden del día el día miércoles. Se iba a hundir el proyecto, pero entonces la senadora María José Pizarro, el senador Alexander López, empezaron a echar discursos de horas y horas y horas, y un poco pues con la anuencia de quienes estaban ahí, la cosa se fue dilatando, no se pudo votar, y cuando llamaron a Roy Barreras para que se devolviera a salvar la reforma política, pues él se da cuenta que la reforma está hundida y me dice, pues voy a terminar votando contigo. Yo le dije, bueno, siquiera, y por la mañana, al día siguiente, el presidente Petro dice que ya no la va a acompañar. Ellos dicen que la retiraron, pero en realidad la hundimos. Ellos se dieron cuenta que se iba a hundir y para no dejarse, digamos, derrotar, pues terminan retirándola. Pero yo creo que el resultado pues fue muy positivo para el país, porque finalmente una reforma que era un monstruico termina hundiéndose. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer entre todos? Hombre, hacerle ver a los políticos de sus partidos que su compromiso tiene que ser con el país y no con el gobierno. Y por eso muchos de ustedes que conocen congresistas, Mario hablaba de que habían mandado esa carta, me parece muy importante. Es el momento de que todos manden cartas, de que todos se pronuncien de manera individual, o Mayra Cifuentes. Quiero escribirle al señor senador para pedirle que vote en contra de las reformas que nefastas de Gustavo Petro, cartas cortas, pero que la gente reciba muchas, yo creo que va marcando una idea de lo que la gente está sintiendo. Senadora, es bien sabido que hay una omisión por parte del gobierno nacional a sus deberes constitucionales al no defender la soberanía y al negar la seguridad nacional. La oleada de violencia por parte de los grupos armados crece día tras día por la ausencia de las Fuerzas Armadas, siendo amanotadas por el Estado, situación la cual necesita controles para así poder empezar a ejecutarlos. Hay que trabajar respaldando nuestras instituciones, ya que pues actualmente este es un espacio crucial donde se está afectando la democracia. Senadora, desde el Centro Democrático, ¿qué se ha pensado con respecto a esta pregunta? Y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, William. No, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de los que estamos en este sector político, porque yo pienso que la política se parece mucho a la poesía de Benedetti, el chileno, que dice la culpa es de uno cuando no enamora. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para que la ciudadanía vuelva a creer en nosotros, vuelva a confiar en nosotros. El daño reputacional que le hicieron al presidente Uribe es innegable. Las nuevas generaciones no lo conocieron, sino que conocen de él una historia donde destruyeron lo que él es y lo que él hizo. Pero nosotros no podemos vivir simplemente del pasado. Nosotros tenemos que, yo no quiero mi gordita, nosotros tenemos que lograr que la gente vuelva a confiar en nosotros. Y lo que yo creo que se está logrando, porque lo que les decía hoy me pasa mucho. Gente que me decía, ay Paloma, a mí no me gustabas tú
en el Congreso y ahora me siento tan feliz que estés allá. Ay, Paloma, es que tú me parecías que eras muy radical y ahora me parece que eres tan inteligente. Gente que, por ejemplo, odia las universidades y pelados jóvenes vienen y se me arriman y me dicen, ay, senadora, es la segunda vez que la oigo y cada vez me gusta más. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que lograr hacer, transmitir realmente lo que estamos pensando, cuál es la visión del país que tenemos y cómo podemos construir esa visión del país. Y no podemos dejar que nos volvamos a parecer a la politiquería y a la corrupción. Creo que una de las cosas graves que pasó durante el gobierno del presidente Duque fue que armando la coalición de gobierno, el Centro Democrático se acercó demasiado a los partidos tradicionales y la gente empezó a sentir que los políticos del Centro Democrático éramos igualitos a los políticos tradicionales. Ahorita que llegó el otro gobierno, la gente volvió a descubrir que nosotros somos políticos de opinión, que nosotros no somos políticos de plata, que nosotros somos políticos de ideas, de principios, y que nuestra defensa siempre estará al servicio de lo que consideramos importante para el país. Yo creo que eso es, William, lo que yo te diría sobre ese tema tan importante. Mira, yo creo que aquí han ido creando una narrativa de la izquierda muy terrible, pero sobre todo me parece que a nosotros nos ha faltado volver a contarle a los jóvenes qué fue lo que vivió este país, qué fue lo que nos tocó vivir cuando estuvimos presos en nuestras casas, y cómo el presidente Uribe logró congregar la nación para que todo volviera a estar del lado del orden. Yo creo que eso ha faltado contárselo. Yo a veces veo hijos de uribistas antiuribistas, y digo, esos papás fallaron, porque es que uno no puede dejar que la formación política de nuestros hijos la hagan en el colegio, ni en la universidad. La formación política de los niños le corresponde a uno. A mí a veces me parece que hay más tabú hablando de política en la familia que hablando de temas sexuales. Y entonces la gente no le habla del discurso político que le corresponde. Y yo creo que ese es un tema bien grande. Y yo diría lo siguiente, hay muchos ahorita diciendo, es que el presidente Uribe está entregado a Petro, que está muy blandito, es que no sé qué. Perdón, yo creo que uno no puede mirar la oposición por lo que hace, sino por lo que logra. Y lo que logra es que el presidente Petro está desplomado en las encuestas a solo 6 meses de haber empezado su gobierno. Entonces uno no puede decir simplemente que es que la oposición lo ha hecho mal. La oposición ha jugado a ser firme, a ser argumentada y a ser democrática. Claro, la gente se acostumbró a que la oposición tenía que ser como la de Petro, salir a incendiar el país, tratar de tumbar el presidente, tener una primera línea bloqueando a los empresarios y destruyéndolo todo. No, la oposición se puede hacer argumentada, la oposición se puede hacer con respeto. Mire, a mí la gente me dice, Paloma es muy dura, y yo puedo hablar con Roy Barreras y puedo hablar con Iván Cepeda y puedo sentarme con ellos y conversar y me saludan de buena manera, porque yo soy muy dura con los argumentos, pero muy suave con las personas. Uno no tiene que decir groserías para hacer sentir que están equivocadas. Y yo creo que eso es algo que hemos ido descubriendo en esta oposición. A veces la gente dice, es que la oposición ha sido muy floja. Perdón, muy floja, si miren dónde va el presidente. Eso no es simplemente el mal gobierno, es la narrativa que hemos ido mostrándole a los colombianos de cómo las cosas que tenía Colombia sí valía la pena. La izquierda tenía convencido a este país de que el sistema de salud era malo, y a punta de hablar sobre el sistema de salud, de mostrar lo que se tiene, de mostrar lo que sería el sistema que nos están proponiendo, la gente está en contra de la reforma a la salud, y para eso no hemos tenido que salir a bloquear los empresarios ni a quemar las ciudades, porque es que uno lo que tiene que entender es que la oposición siempre tiene que tener como prioridad Colombia, y esa es una lección que yo creo que el Centro Democrático le está dando a todo el mundo en este país, y es que uno puede hacer una oposición muy firme, pero respetuosa. Uno puede hacer una oposición muy directa, pero democrática. Y uno puede ser opositor y querer por encima de todo, sentir por encima amor por Colombia. Y yo creo que ese es un buen legado para nuestro país. Si algo cambió del gobierno anterior al otro, es la oposición. Ese ha sido el verdadero cambio. Yo veo que nos hace falta como información. Fíjese, por ejemplo, este señor, el abogado, ay, se me olvidó, que ahorita quedó en un campeonato en Twitter del opositor más grande, y pues lamentablemente sí, Briceño.
pero es que él tiene Briceño, información, sí. senadora. Yo sé que a él le ayuda este concejal y le dan información. Y nosotros, yo quisiera contactarme con alguno del grupo de su merced para que nos regale información para nosotros también, pues repartirla, porque pues para ir adelante con el activismo. No sé, se me Claro había... que sí. Eliana, ya Emily te escribe su teléfono por aquí por el chat para Por que favor, puedas Ya lo dijo, estar en senadora. nuestros grupos y nos ayudes. Yo creo que necesitamos mucha ayuda. Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio de oposición con miles de cosas, no solo es el trabajo en el Congreso, estamos sacando programas senadora, me divertidos. chocó lo de ayer y des en cuenta la efectividad que tiene este JP, pues porque como él llevaba haciendo activismo desde hace muchos años, no sé cuántos, y tiene muchas redes, y dese cuenta, él ayer en el hundimiento de esa reforma, él quedó como el rey, como el campeón, y me ofende porque su merced fue la que hizo la ponente para que Claro, es pudieran. que ¿sabe qué es lo que pasa? Que en el Congreso es muy fácil lucirse con el trabajo de otros. Y por Como en el eso código electoral, salen a venderse. A que hizo el ejercicio de presentar una ponencia alternativa con más de 300 artículos y la que fue su ideó toda la merced. estrategia ha sido yo. Pero ¿sabe qué es lo Sí, que pasa? Que a veces nos falta hacernos propio bombo y que el uribismo y la gente de este lado se dé cuenta que los que hacemos el trabajo somos nosotros. La registraduría de Colombia viene pasando de agache, siendo que es la gran responsable de la hecatombe política que tiene Colombia. ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan hacer ustedes desde la oposición para que la registraduría publique el bendito formulario E11, que es donde tal vez podíamos develar el fraude que hay en este momento en Colombia? Y cómo desde la oposición podemos hacer la vigilancia estricta al proceso de la registraduría para que no nos roben las elecciones en octubre. Gracias, Carlos Rodríguez, veterano de la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias, Carlos. Claro, hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros hemos parado ese código electoral y cuando digo nosotros es yo, con una estrategia donde logré convencer a Ariel Ávila, a Humberto de la Calle, a JP Hernández, les desbaratamos el quórum, tuvieron que sacar un poco de artículos y ahora estamos en el debate final de comisión primera. Hemos logrado grandes avances, pero hay muchas cosas que se nos quedan, es que somos muy poquitos. Por eso yo les hago la reflexión, ojo con los votos en octubre, porque se ponen a votar por otros partidos que no son el centro democrático y después vuelve y nos pasa lo mismo, que es que la gente no responde y que los que tenemos que responder quedamos en minoría. Ahí estamos en esa pelea, en mis redes puedes ver todos los debates que le he hecho al registrador, cómo le di de duro apenas el miércoles pasado, una intervención mostrando todas las cosas que hicieron en las elecciones, ahí están. Ahí lo pueden seguir, en mis redes estamos publicando todo lo que, y mis redes son dos, para que las vean en Twitter, una es Paloma Valencia L y la otra es Paloma Senadora, y en la de Senadora ponemos, digamos, lo que es más del Congreso y esas cosas, porque pues para no saturarlas las dos con todo, pero ahí está todo lo que hemos venido haciendo contra el Código Electoral y haremos de pronto un reportecito de qué hemos hecho porque vale la pena que lo vean. Hemos dado una pelea dura. Gracias, para recomendarle lo del formulario E11, por favor, gracias. De acuerdo, lo hemos pedido, lo que pasa es que eso no se ha logrado. Las víctimas ya quedaron prácticamente como olvidadas nuevamente en el Congreso de la República y vemos 10 terroristas de las FARC en el Congreso y las víctimas de los grupos criminales de este país seguimos burladas. Entonces, este par de cosas era que le quería mencionar y gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Claro que sí, José Abel. No, la idea es no abusar tampoco las marchas, porque si uno hace demasiado, la gente se nos cansa y no sale. Yo creo que hay que esperar los momentos precisos y ir convocando con cierta prudencia para que la gente pueda participar y nos asista. Yo creo que pronto tendremos que convocar una nueva marcha. Creo que ya hay una, de hecho, por ahí como el 25, una cosa por el estilo. El 26. El 26, el 26 que está senadora, empezando sí, como señora. a moverse y vamos a tratar de coordinar entre todos. La gente dice la oposición está muy dividida, no es verdad.
La oposición somos todos amigos, la oposición trabajamos en la medida de lo posible unidos y hacemos muchas cosas juntos, contrariamente a lo que la gente cree. Entonces, tengan la tranquilidad de que aquí todos sabemos que lo importante es Colombia y que estamos jugados en ese principio, no tengan dudas. Felicitarla por el gran trabajo que está haciendo y por favor manténgase en la calle con su pueblo, porque la calle es la que nos va a defender y la que ha presionado a muchos de los que están enmermelados para que lo piensen dos veces y hayan podido atender a sus recomendaciones y a las que han hecho otras personas como usted, como María Fernanda, etcétera, Enrique Gómez, el gran trabajo que ha hecho Carreñito, Uzcategui, que están luchando por esta patria. Y tiene razón en estar preocupada con lo del Plan Nacional de Desarrollo, porque si hacen un cruce de cuentas entre el Plan Nacional de Desarrollo y el informe final de la omisión de la verdad del cura renegado de Golconda de Rux, están perfectamente sintonizados y eso es el Plan Nacional de Desarrollo. Y algo que están haciendo no les funciona, tratarán de meterlo en micos por otro lado, de manera que ustedes tienen que estar allá con ojo avisor y muy atentos. Y por favor sigan luchando por esa patria que lo necesita. Ahí estaremos, mi coronel. Un abrazo. Yo me he dado cuenta que desde la oposición hemos hablado muchas veces sobre el tema de la narrativa, pero me parece que la narrativa no se puede afectar desde la política burocrática electoral y tampoco se puede afectar directamente haciendo, por ejemplo, marchas. A mí me parece que esos son recursos bastante importantes que se debe utilizar desde la oposición para presionar al gobierno totalmente, pero es insuficiente. Hemos visto, por ejemplo, cómo la izquierda nos lleva años, pero años, luz respecto al avance del control de la narrativa. Y la narrativa realmente se empieza a afectar desde la academia, lastimosamente. El control, por ejemplo, o el lugar donde la gente discute, ¿cierto? Y piensa y habla sobre el tema académico, técnico, filosófico, político. Entonces, yo pertenezco a una agrupación que trata de coordinar esos esfuerzos, los esfuerzos dentro de las universidades, más que todo desde lo filosófico político, y es una organización metapartidista. No estamos directamente relacionados con un solo partido, pero sí nos interesa que las juventudes, por ejemplo, de las universidades reconozcan, y porque muchos de ellos se sienten solos en las universidades y les da pena incluso hablar sobre temas políticos. Entonces a mí me gustaría a la señora Paloma Valencia y a todas las personas que les interese coordinar esfuerzos, enviar recursos, no solamente recursos económicos, sino también humanos, para que tengamos lugares de discusión, lugares de debate desde la derecha, o sea, que la controlemos nosotros en las universidades. Ya tenemos en la Universidad Santo Tomás, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Rosario, ya tenemos bastantes grupos de investigación. Por ejemplo, uno de ellos es Batallas Culturales. Entonces, a mí sí me gustaría que este tema se tome un poquito más a pecho, que los políticos que están haciendo un excelente trabajo desde la oposición y la llamada que se está haciendo a las calles, que es realmente increíble y me parece que es interesantísimo eso, que nos empecemos a preguntar cómo es que Guanúmen, un personaje como Guanúmen, tuvo tanta incidencia en la narrativa nacional. Cómo funciona realmente el tema de las bodegas en Twitter y en Facebook. Entonces, esas cosas se están investigando, esas cosas se están tratando, y a mí me gustaría que la señora Paloma Valencia, que recuerdo que estuvo en la marcha de Medellín, yo era uno de los muchachos que estaba llevando el estandarte de tradición, familia y propiedad. Yo me acuerdo que la saludé. Entonces, no, sí yo me no gusta... estuve en Medellín. Ah, bueno, disculpa. Eso es una mala mía entonces. Estás confundiendo seguro con María Fernanda. No. Yo sé quién es usted, obviamente. María Fernanda Cabal también es un personaje bastante interesante de la política. Pero el esfuerzo que se debe hacer desde todas las políticas, desde todos los puntos políticos, debe llegar a eso. Debe llegar a preguntarse sobre qué es lo que se está haciendo dentro de la narrativa nacional y cómo realmente se afecta la narrativa nacional. Desde lo político, obviamente, pero desde lo filosófico y desde lo académico, yo creo que es sumamente necesario que se haga ese esfuerzo. No sé usted qué opine, si le interesaría también. Claro, excelente.
Este es el partido de ustedes y no los quiero ver en otro partido. Este es el nuestro. Construyendo, los necesitamos activos, firmes. Ustedes son lo que lo motiva a uno. A mi hermano un abrazo, al pastor Gilberto, que ahí lo veo, otro abrazo grande, me alegra ya verlo restablecido, y a doña Nidia, y a Fabio, y a todos un abrazo enorme, los quiero mucho, y me siento muy feliz del esfuerzo grande que ustedes todos los días nos hacen y nos ayudan. A veces no nos ven ahí todo el tiempo, pero sepan que los pensamos, y que cuando uno piensa que ustedes están ahí, le da fuerzas para seguir en esta batalla. Hoy me decía una señora, yo no sé ustedes cómo hacen con semejante empeño, qué pesada carga. Yo le dije, vea, cuando uno está en el barro sacando la tractomula, no anda pensando si se puede o no, está convencido de que la saca. Y por esa fuerza que ustedes nos dan todos los días, es que seguimos adelante y vamos a recuperar a Colombia. Colombia no se va a perder por un mal gobierno. Tengan la certeza de que este país lo recuperamos y lo sacamos adelante. El futuro de Colombia es grande, está lleno de luz, va a estar lleno de oportunidades para los colombianos, porque somos capaces de construir una Colombia más justa, más grande, que le dé a los jóvenes la visión de que se puede salir adelante, de manera que ni un segundo de duda, ni un segundo de tristeza, para adelante, porque los juristas tenemos una ventaja. Nosotros vimos un país destruido y vimos que se puede salir adelante. Y si uno sale adelante una vez, uno sale adelante 2 veces. De manera que cero desánimo, cero dudas. Para adelante, mis uribistas, que esto salimos y salimos más rápido de lo que entramos. Van a ver que vamos a ser capaces de recuperar rápidamente a nuestra Colombia. Les mando un abrazo enorme, todo mi cariño, pero sobre todo mi entusiasmo. No los quiero ver cabizbajos ni vencidos. Para adelante en esta batalla, que la vamos a ganar. Senadora Paloma, Gracias, senadora. con su presencia, pero tengo que dejarles saber que el presidente Uribe, cuando nos acompañó en el conversatorio, el primer nombre que dijo que debíamos traer al conversatorio fue Valencia. Así Este que presidente y yo nos queremos mucho, porque él es como mi papá en la política. Él dice, estoy muy cansado, pero ¿cómo no le contesto a Paloma que la quiero tanto? Y yo le dije, sí, presidente, no me puede no contestar. pues ya sabe. Los quiero mucho y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.